Una semana antes de Navidad, mi papá llamó y dijo que 18 parientes venían. Yo tenía que cocinar, limpiar y servir todo el día. Todo tenía que ser perfecto. Dije por supuesto. Después de colgar, hice mis maletas. Dejé una nota que lo hizo ponerse pálido, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Estaba removiendo la salsa de arándanos casera cuando papá llamó con su bomba anual de Navidad. 18 parientes iban a descender sobre mi pequeño apartamento en 3 días. Él recitó nombres como si estuviera leyendo una lista de compras mientras yo veía mi salsa perfecta burbujear y derramarse sobre la estufa. Cocinar para 20 personas, limpiar cada superficie hasta que brillara y servir a todos con una sonrisa pegada en mi cara. Todo tenía que ser impecable porque las apariencias eran lo más importante para Richard. Acepté dulcemente, como siempre, colgué y caminé directamente al armario de mi dormitorio. Bajé mi maleta del estante superior mientras comenzaba a doblar ropa con manos temblorosas. Crecer en la casa de Richard significaba que la Navidad nunca se trataba de alegría o conexión familiar. Se trataba de la perfección de la actuación y de demostrar que éramos mejores que los demás. Mientras mi hermano menor, Jake, podía dormir hasta tarde en la mañana de Navidad, yo ya estaba en la cocina a las 5 de la mañana, preparando verduras y bañando pavos. Papá desfilaba ocasionalmente ajustando una servilleta aquí o criticando la forma en que yo organizaba los panecillos allá. Pero Jake podía literalmente poner la mesa incorrectamente y recibir elogios por ayudar. El patrón comenzó cuando cumplí 12 años y mamá falleció de cáncer. De repente me convertí en la mujer de la casa, responsable de mantener tradiciones navideñas que nunca habían existido realmente antes de su muerte. Papá inventó celebraciones navideñas elaboradas que requerían semanas de preparación, afirmando que mamá habría querido que todo fuera perfecto. Pero yo recordaba nuestras mañanas de Navidad tranquilas con panqueques y regalos bajo un árbol modesto. Mamá nunca se estresaba por impresionar a los parientes o gastar miles de dólares en banquetes elaborados. Cada diciembre tomaba días de vacaciones del trabajo para transformar mi pequeño apartamento en algo digno de la aprobación de Richard. El año pasado pasé 3 semanas perfeccionando menús, limpiando a fondo cada rincón y comprando ingredientes en 4 tiendas especializadas diferentes porque papá insistía en que todo fuera auténtico y de alta calidad. Trabajé jornadas de 20 horas antes de la Nochebuena, con mis manos agrietadas por lavar platos constantemente y mi espalda doliendo por fregar pisos de rodillas. Cuando llegó el día de Navidad, serví una comida de 7 platos a 16 personas apiñadas en mi espacio vital. El pavo estaba ciertamente 15 minutos pasado de cocción porque yo estaba preparando simultáneamente 3 guarniciones y evitando que el hijo pequeño del tío Mark destruyera mi mesa de café. Pero ese pavo ligeramente seco se convirtió en el foco de la sesión de crítica de Richard después de la cena, entregada frente a todos los parientes que acababan de disfrutar de una comida elaborada completamente gratis. Tara realmente necesita trabajar en su manejo del tiempo, anunció él mientras yo recogía los platos sola. Una buena anfitriona sabe cómo manejar múltiples platos sin sacrificar la calidad. Jake estaba sentado allí limpiándose los dientes, habiendo contribuido absolutamente nada excepto comer y quejarse de que el partido de fútbol estaba demasiado bajo de volumen. Los parientes asintieron cortésmente mientras yo me retiraba a la cocina, conteniendo las lágrimas y calculando que había gastado $4,000 de mi propio dinero en esa cena de Navidad. $4,000 que podría haber usado para vacaciones o pagos de préstamos estudiantiles o literalmente cualquier cosa que beneficiara mi vida real en lugar de mantener la imagen de papá como patriarca de una familia perfecta. Pero este año se suponía que iba a ser diferente. Hace 2 semanas finalmente recibí el ascenso por el que había trabajado durante 3 años, directora de marketing en una respetada firma de publicidad con un salario que realmente reflejaba mi educación y experiencia. Cuando llamé a papá para compartir la noticia esperando felicitaciones o al menos reconocimiento, él lo desestimó como solo un pequeño trabajo e inmediatamente cambió el tema si yo estaba planeando algo especial para Navidad. Esa conversación debería haber sido mi advertencia. Papá ya me había asignado mentalmente el papel de anfitriona de Navidad sin consultarme sobre mi horario, mi presupuesto o mi disposición a sacrificar otra semana de vacaciones para su entretenimiento. La llamada telefónica que inició toda esta situación fue simplemente él informándome de decisiones que ya había tomado en mi nombre. Pero la revelación que me rompió el corazón ocurrió a la mañana siguiente cuando revisé el saldo de mi cuenta de ahorros en línea. $5,000 habían sido retirados 3 días antes sin mi conocimiento o permiso. Mi fondo de emergencia,
construido cuidadosamente durante 2 años de presupuesto cuidadoso, había desaparecido. Cuando llamé al banco, confirmaron que Richard había accedido a la cuenta utilizando documentación antigua de cuenta conjunta de cuando yo tenía 18 años y él me había estado ayudando a establecer crédito. El representante del banco explicó que técnicamente él todavía tenía autorización para acceder a los fondos, algo que yo había olvidado por completo y asumí que había sido revocado automáticamente cuando me volví financieramente independiente. Pero Richard nunca lo había olvidado y se había servido de mi dinero sin siquiera mencionarlo durante nuestra conversación sobre mi ascenso. Cuando llamé para confrontarlo, Richard actuó como si tomar prestados mis ahorros sin preguntar fuera perfectamente razonable. Había habido una emergencia familiar que involucraba deudas de juego que amenazaban su calificación crediticia y él tenía la intención de pagarme eventualmente. Habló como si mi dinero le perteneciera naturalmente de todos modos, ya que los miembros de la familia deberían apoyarse mutuamente durante los tiempos difíciles. La prepotencia casual en su voz combinada con las próximas expectativas navideñas cristalizó algo que se había estado construyendo durante años. Yo no era la hija de Richard en ningún sentido significativo. Era su sirvienta doméstica no remunerada y cuenta bancaria de emergencia, valorada solo por lo que podía proporcionar para mantener su estilo de vida y reputación. Esa tarde abrí mi computadora portátil y comencé a buscar alquileres de vacaciones en Colorado. Si Richard quería hospedar a 18 parientes para Navidad, era bienvenido a hacerlo en su propia casa usando su propio dinero y esfuerzo. Pero yo no participaría en otra actuación festiva diseñada para hacerlo parecer un generoso patriarca familiar mientras yo hacía todo el trabajo real. Encontré una hermosa cabaña de alquiler a 3 horas de Denver, anidada en pinos con una chimenea de piedra y bañera de hidromasaje con vista a montañas cubiertas de nieve. El costo del alquiler para la semana de Navidad fue de $800, una fracción de lo que típicamente gastaba en una de las reuniones familiares de Richard. La reservé inmediatamente bajo mi apellido de soltera, el que legalmente había recuperado después de mi divorcio 2 años antes. Luego visité mi banco y abrí una cuenta completamente nueva a la que Richard nunca podría acceder. Transferí mis ahorros restantes y arreglé que mi depósito directo se cambiara inmediatamente. El gerente del banco me ayudó a colocar una alerta de fraude en mi informe de crédito y me aconsejó considerar presentar una denuncia policial sobre el retiro no autorizado, aunque no estaba lista para ese paso todavía. Pero mi verdadera obra maestra fue el arreglo del catering. Llamé a la empresa de catering más cara de la ciudad y ordené su paquete de Navidad de lujo para 20 personas, programado para entrega en mi apartamento en Nochebuena exactamente a las 6 de la tarde. Costilla de primera con costra de hierbas, sopa de langosta, puré de papas con trufa, tubérculos asados y 3 opciones de postre diferentes. La factura total ascendió a $8,000 con entrega y tarifas de servicio incluidas. Proporcioné el nombre y la información de la tarjeta de crédito de Richard, explicando que mi padre había insistido en sorprender a la familia con catering profesional este año. El gerente de catering estaba encantado de acomodar un pedido tan generoso y me aseguró que todo sería absolutamente perfecto. Solicité que la factura se presentara a Richard en el momento de la entrega, ya que él quería manejar personalmente el pago para asegurar el crédito adecuado por su gesto reflexivo. Mientras planeaba mi escape, también comencé a recopilar pruebas. Fotografié recibos de celebraciones navideñas anteriores, mostrando miles de dólares gastados en comestibles, decoraciones y regalos que yo había comprado sola. Calculé que en los últimos 5 años había gastado más de $15,000 de mi propio dinero organizando las reuniones festivas de Richard, sin haber sido reembolsada ni una sola vez o incluso agradecida por el sacrificio financiero. Recuperé viejos mensajes de texto donde Richard criticaba mi cocina, limpieza o habilidades de anfitriona. Guardé mensajes de voz donde hacía demandas sobre cambios en el menú o se quejaba de celebraciones anteriores. Documenté cada instancia que pude recordar de ser tratada como ayuda contratada en lugar de como un miembro de la familia. Luego escribí la nota que estaría esperándolo en Nochebuena. No era enojada ni emocional, solo objetiva y final. Expliqué que ya no estaba disponible para servir como personal festivo no remunerado, que había descubierto el acceso no autorizado a mi cuenta bancaria y que pasaría la Navidad en algún lugar que realmente se sintiera como un hogar por primera vez en años. Le conté a mi mejor amiga, Amanda, sobre el plan cuando nos reunimos para tomar un café el 22 de diciembre. Ella escuchó con los ojos muy abiertos mientras describía la sorpresa del catering y el shock inminente de Richard cuando 20 personas hambrientas llegaran esperando un banquete que existía solo en sus promesas. Tara, ¿estás absolutamente segura de esto?
preguntó Amanda, removiendo su café con leche nerviosamente. Quiero decir, entiendo totalmente por qué estás molesta, pero desaparecer completamente en Navidad parece bastante extremo. ¿Y si tu familia nunca te perdona? La miré a través de la pequeña mesa del café sintiéndome más tranquila de lo que me había sentido en meses. Amanda, ellos nunca me han apreciado de todos modos. Richard me ve como mano de obra gratuita y una cuenta bancaria de emergencia. Jake me ve trabajar hasta el agotamiento cada festividad sin ofrecer ayuda. Si nunca me perdonan por negarme a ser su sirvienta más tiempo, entonces sabré exactamente dónde estaba realmente parada en sus corazones. Amanda se estiró para apretar mi mano. Sabes que apoyo cualquier decisión que tomes, pero prométeme que mantendrás tu teléfono encendido para saber que estás a salvo. Está bien, lo prometo. Luego pasé mi última noche en la ciudad empacando cuidadosamente mis objetos de valor. Álbumes de fotos, documentos importantes, joyas y artículos sentimentales fueron a contenedores de almacenamiento que trasladé al garaje de Amanda. Si Richard decidía tomar represalias dañando mis pertenencias, no encontraría nada irreemplazable en mi apartamento. La mañana del 23 de diciembre, cargué mi auto con suficiente ropa para una semana y conduje hacia las montañas con música navideña sonando suavemente en la radio. Por primera vez en años, realmente estaba esperando la Navidad. Mi teléfono comenzó a vibrar exactamente a las 6:15 en Nochebuena. Estaba sentada en mi cabaña alquilada, viendo caer la nieve fuera de los ventanales, bebiendo chocolate caliente con un toque de licor de menta y sintiéndome más en paz de lo que había experimentado en años. La primera llamada fue de Richard, la cual dejé ir al correo de voz, luego Jake llamó 2 veces en rápida sucesión. Luego, números que no reconocía comenzaron a aparecer en mi pantalla. Podía imaginar exactamente lo que estaba sucediendo en mi edificio de apartamentos. 18 parientes hambrientos habían llegado esperando la tradicional experiencia navideña de Tara, solo para encontrar mis llaves en el mostrador de la cocina junto a una nota cuidadosamente redactada explicando mi retiro permanente de la servidumbre festiva. A las 6 en punto precisamente, los proveedores de catering profesionales habían llamado a la puerta con $8,000 en comida gourmet y una factura dirigida a Richard. Mi nota constaba de 3 párrafos de honestidad cortés pero devastadora. Agradecí a todos por los recuerdos que habíamos compartido a lo largo de los años, luego expliqué que ya no podía permitirme gastar miles de dólares organizando celebraciones donde mis contribuciones no eran reconocidas ni apreciadas. Mencioné el reciente retiro no autorizado de mi cuenta bancaria como un ejemplo de cómo mi papel en la familia se había vuelto puramente utilitario. La nota concluía deseando a todos una maravillosa Navidad y sugiriendo que las futuras reuniones festivas se planificaran con aportes de todos los participantes, incluidas discusiones transparentes sobre costos y responsabilidades. La firmé simplemente, Tara, y la dejé apoyada contra una flor de Pascua en la mesa de mi cocina donde Richard la vería de inmediato. Alrededor de las 7:30, mi teléfono sonó con un número que reconocí como el tío David. Decidí contestar esa. Tara, cariño, ¿dónde estás? Su voz sonaba tensa y confundida. Tu papá está teniendo algún tipo de colapso y hay proveedores de comida aquí exigiendo $8,000 que él no parece tener. Estoy pasando la Navidad en algún lugar tranquilo por primera vez en años, tío David. ¿Cómo estás manejando la situación allá? Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Bueno, para ser honesto, cariño, la mayoría de nosotros estamos bastante molestos con Richard en este momento. No teníamos idea de que estabas pagando todas estas cenas de Navidad tú misma o que él tomó dinero de tu cuenta sin preguntar. Carol está furiosa con él y Jake está borracho llorando en tu baño por ser un hermano terrible. Eso me sorprendió. Había esperado que la familia se uniera alrededor de Richard y me culpara por arruinar la Navidad. ¿Qué les está diciendo exactamente Richard a todos? Intentó afirmar que todo esto era un malentendido al principio, pero luego Michelle les mostró a todos la nota que dejaste y se volvió bastante claro que él te ha estado tratando como ayuda contratada durante años. Patricia le está leyendo la cartilla sobre aprovecharse de tu generosidad y Carol hizo una maleta y se fue hace unos 20 minutos. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y tristeza. Una parte de mí había esperado que exponer la verdad creara cambios positivos, pero no había anticipado que el matrimonio de Richard se desmoronara en Nochebuena. Tío David, quiero que sepas que nada de esto tenía la intención de lastimar a nadie excepto a Richard. Simplemente no podía continuar permitiendo su comportamiento prepotente a expensas de mi propia estabilidad financiera y salud mental.
Oh, cariño, la mayoría de nosotros entendemos completamente. Siempre nos preguntamos cómo manejabas celebraciones tan elaboradas con el salario de una persona joven, pero Richard lo hacía sonar como si disfrutaras haciendo todo lo posible por la familia. No teníamos idea de que básicamente te estabas llevando a la bancarrota para hacerlo quedar bien. Antes de que pudiera responder, escuché gritos de fondo. Richard aparentemente había agarrado el teléfono. Tara Elizabeth, ven a casa ahora mismo y arregla este desastre que creaste. Su voz era más aguda de lo habitual, el tono que usaba cuando su imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando. Me has avergonzado frente a toda mi familia y te quiero aquí inmediatamente para disculparte y explicarte. Tomé un sorbo de mi chocolate caliente con licor y miré la nevada pacífica. Richard, no voy a volver a casa. No me voy a disculpar por negarme a ser tu sirvienta no remunerada más tiempo. Y definitivamente no me voy a explicar ante alguien que roba dinero de mi cuenta bancaria sin permiso. No robé nada, ese dinero era para una emergencia familiar y deberías haber estado feliz de ayudar en lugar de ser egoísta al respecto. Las deudas de juego no son emergencias familiares, Richard. Son consecuencias personales de malas elecciones, y tomar mi dinero sin preguntar es robo, independientemente de tu justificación para necesitarlo. El silencio en su extremo duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era diferente, más pequeña y más desesperada. Tara, por favor, todos me miran como si fuera algún tipo de monstruo. Carol me dejó. Los proveedores de comida quieren $8,000 que no tengo. No puedo manejar a toda esta gente yo solo. Entonces deberías haber considerado eso antes de planear una fiesta que no podías pagar y asignar todo el trabajo a otra persona sin pedir su permiso. Le escuché empezar a llorar, algo que nunca había experimentado antes en 28 años de ser su hija. Pero en lugar de sentirme culpable, no sentí nada excepto una leve curiosidad sobre por qué le había tomado hasta ahora darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Richard, voy a colgar ahora. Espero que tú y todos los demás tengan una maravillosa Navidad y espero que aprendas algo valioso de esta experiencia. Terminé la llamada y apagué mi teléfono, luego agregué otro chorrito de licor de menta a mi chocolate caliente. Fuera de mi ventana, la nieve continuaba cayendo sobre los pinos y todo se sentía perfectamente tranquilo. Cuando volví a encender mi teléfono a la mañana siguiente, el día de Navidad, tenía 37 llamadas perdidas y 62 mensajes de texto. Pero en lugar de la reacción familiar enojada que había esperado, la mayoría de los mensajes eran de disculpa y apoyo. La tía Patricia había enviado un mensaje a las 11:45 de la noche anterior. Tara, cariño, lamento tanto que nunca nos diéramos cuenta de lo que Richard te estaba haciendo pasar. Patricia y yo hablamos de ello después de llegar a casa y nos sentimos terrible por permitir su comportamiento todos estos años. Siempre asumimos que te encantaba ser anfitriona porque Richard lo hacía sonar como si te ofrecieras voluntariamente con entusiasmo cada año. Mi prima Sara había enviado un largo mensaje alrededor de la medianoche. Tara, no puedo creer que el tío Richard robara dinero de tu cuenta bancaria. Mamá me contó todo lo que pasó esta noche y creo que eres increíblemente valiente por finalmente enfrentarte a él. Siempre nos preguntamos cómo pagabas esos increíbles banquetes navideños, pero el tío Richard actuaba como si no fuera gran cosa financieramente, así que imaginamos que simplemente tenías un gran trabajo o algo así. Pero el mensaje más sorprendente vino de mi abuela Betty, quien rara vez usaba mensajes de texto y prefería llamar para conversaciones importantes. De alguna manera se las había arreglado para escribir: Tara, cariño, estoy orgullosa de ti por encontrar tu carácter. Richard ha sido un prepotente desde que tenía 5 años y he estado esperando 30 años para que alguien se lo recriminara. Ven a verme cuando regreses a la ciudad. Hice café en la pequeña cocina de la cabaña y me acomodé en un sillón junto a la chimenea para devolver las llamadas telefónicas. La tía Patricia contestó al primer timbre. Tara, oh cariño, me alegra tanto que hayas llamado. ¿Cómo estás manejando todo? Estoy muy bien en realidad, mejor de lo que me he sentido durante la Navidad en años. ¿Cómo están todos los demás? Patricia suspiró profundamente. Bueno, Richard se está quedando en la casa de su hermano Tom porque Carol cambió las cerraduras y dijo que necesitaba espacio para pensar en su matrimonio. Jaque se puso sobrio y pasó el resto de la Nochebuena llamando a los parientes para disculparse por nunca defenderte.
Y la mayoría de la familia ha estado compartiendo historias sobre el comportamiento egoísta de Richard del que nunca hablamos realmente antes. ¿Qué tipo de historias? ¿Recuerdas cuando tu prima Michelle se casó hace 3 años? Richard insistió en dar un brindis en la recepción. Pero luego pasó 10 minutos hablando de sí mismo y apenas mencionó a Michelle o a su esposo. O el último día de Acción de Gracias cuando apareció con las manos vacías en mi casa, comió como si fuera su última comida y luego se quejó de que el pavo estaba demasiado salado. Recordaba esos incidentes, pero siempre había asumido que era solo Richard siendo desconsiderado, no parte de un patrón más grande de comportamiento prepotente. Patricia, ¿puedo preguntarte algo honestamente? ¿Alguna vez alguno de ustedes sospechó que yo estaba luchando financieramente debido a estas celebraciones navideñas? Otra larga pausa. Tara, cariño, creo que todos sabíamos que algo no estaba bien. Pero Richard era tan bueno haciendo parecer que estabas ansiosa por ser anfitriona y que tenías todo bajo control. Decía cosas como, Tara insiste en hacer todo ella misma porque es muy perfeccionista, o, a Tara le encanta hacer todo lo posible por la familia. Le creímos porque queríamos creer que eras feliz. Pero mirando hacia atrás ahora, deberíamos haber cuestionado por qué una mujer joven gastaría todas sus vacaciones de Navidad cocinando y limpiando para 20 personas sin ninguna ayuda. Deberíamos haber insistido en traer platos o ayudar con los gastos. Nos sentimos cómodos dejando que te sacrificaras por nuestra conveniencia y eso no fue justo. Después de colgar con Patricia, llamé a mi abuela Betty. A sus 83 años, todavía era aguda como una navaja y nunca había tenido miedo de decir verdades incómodas. Tara, nena, he estado esperando que llamaras. ¿Cómo estás disfrutando tu escapada a la montaña? ¿Cómo sabías que fui a las montañas? Porque eres lo suficientemente inteligente como para irte lejos cuando finalmente decides volar el pequeño reino de Richard. Cría a ese chico y sé exactamente cómo reacciona cuando no se sale con la suya. La voz de Betty llevaba una mezcla de orgullo y tristeza. Tu abuelo y yo malcriamos terriblemente a Richard cuando era joven porque era nuestro único hijo y pensamos que consentirlo lo haría seguro de sí mismo. En cambio, lo hizo esperar que todos los demás atendieran sus deseos sin considerar sus necesidades. Cuando tu madre estaba enferma, vi a Richard convertirte en una esposa y madre de reemplazo en lugar de dejarte ser una adolescente en duelo. Debería haber intervenido entonces, pero estaba lidiando con mi propio dolor y no me di cuenta de cuánta responsabilidad estaba poniendo sobre tus hombros. Abuela Betty, ¿sabías que él tomó dinero de mi cuenta? No, cariño, pero no me sorprende. Richard siempre se ha sentido con derecho a los recursos de otras personas cuando se mete en problemas financieros. Me pidió prestados $3,000 hace 2 años para lo que llamó un problema temporal de flujo de efectivo, y nunca ha mencionado devolverlo. Esto era noticia para mí. Aparentemente, Richard había estado tratando a múltiples miembros de la familia como su banco personal, siempre con promesas de reembolso eventual que nunca se materializaron. Betty, necesito preguntarte algo importante. ¿Crees que tomé la decisión correcta al irme en lugar de hablar con Richard sobre mis sentimientos primero? La risa de mi abuela fue cálida y sabia. Tara, nena, ¿cuántas veces crees que a alguien como Richard se le necesita decir que robar dinero y exigir trabajo no remunerado está mal? Pasaste años tratando de complacerlo esperando que apreciara tus esfuerzos y te tratara mejor. En cambio, se aprovechó de tu amabilidad y siguió presionando por más. A veces, la única forma de enseñar a las personas egoístas sobre las consecuencias es dejar de protegerlas de los resultados de su comportamiento. Richard está aprendiendo ahora mismo que hay un costo por tratar a los miembros de la familia como sirvientes, y esa lección llega con mucho retraso. Mientras hablábamos, me di cuenta de que mi desaparición en Nochebuena había expuesto dinámicas familiares que habían estado hirviendo bajo la superficie durante años. La gente finalmente estaba hablando honestamente sobre el comportamiento de Richard porque mis acciones habían hecho imposible ignorarlo o excusarlo más. Pero la conversación que más me impactó llegó cuando Jake llamó más tarde esa tarde. Mi hermano menor había pasado el día de Navidad en lo que describió como la peor resaca de su vida, tanto por el alcohol como por la culpa sobre su papel en permitir el trato de Richard hacia mí. Tara, te debo la disculpa más grande del mundo, comenzó, con la voz temblorosa y sincera. He sido un cobarde durante años viendo a papá arrojarte todas las responsabilidades familiares mientras yo me deslizaba sin hacer nada.
Me dije a mí mismo que te gustaba ser anfitriona y que papá simplemente era anticuado sobre los roles de género, pero eso era una mierda y yo lo sabía. Jake, eras más joven y tratabas de evitar el conflicto. Entiendo por qué te mantuviste al margen. No, Tara. Me mantuve al margen porque me beneficiaba. Pude disfrutar de celebraciones navideñas elaboradas sin contribuir dinero, esfuerzo o incluso aprecio. Te vi trabajar hasta el agotamiento cada festividad y nunca una vez ofrecí ayudar o sugerí que las responsabilidades deberían compartirse de manera más justa. La voz de Jake se quebró ligeramente. Cuando vi la reacción de papá a tu nota anoche, cuando me di cuenta de que habías estado gastando miles de tus propios dólares para hacernos felices a los demás, entendí qué imbécil egoísta he sido. Te mereces mucho más de tu familia. ¿Qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Bueno, primero voy a ir a terapia para averiguar por qué he sido un facilitador tan cobarde y segundo voy a empezar a planear una celebración de Año Nuevo donde todos contribuyan por igual y tú puedas ser una invitada en lugar de la ayuda. Por primera vez en nuestra conversación, me sentí genuinamente emocional. Jake nunca había reconocido la desigualdad en nuestros roles familiares antes y su disposición a asumir la responsabilidad y hacer cambios se sintió como recuperar a mi hermano después de años de distancia. Jake, realmente me gustaría eso, pero solo si prometes que las futuras reuniones familiares siempre serán esfuerzos colaborativos, no actuaciones diseñadas para impresionar a la gente. Lo prometo, Tara, y prometo hablar si papá comienza a caer de nuevo en sus viejos patrones prepotentes. Nunca deberías tener que lidiar con su egoísmo sola de nuevo. Para la tarde, entendí que mi escape de Nochebuena había logrado algo que nunca esperé. En lugar de destruir las relaciones familiares, había forzado conversaciones honestas que se habían retrasado mucho y creado oportunidades para dinámicas más saludables en el futuro. Pero también me di cuenta de que Richard había estado ocultando problemas aún más graves de los que yo sabía y la magnitud total de su engaño todavía se estaba descubriendo. El 26 de diciembre tomé una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de regresar a casa en silencio y esperar que Richard hubiera aprendido su lección, decidí exponer toda la verdad sobre nuestras dinámicas familiares y su mala conducta financiera. Si él iba a jugar a la víctima e intentar manipular a la gente para que sintiera lástima por él, entonces todos merecían saber exactamente con qué tipo de persona estaban tratando. Pasé la mañana creando una publicación detallada en redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Incluí fotos de recibos de celebraciones navideñas anteriores, capturas de pantalla de mis estados de cuenta bancarios mostrando el retiro no autorizado y copias de mensajes de texto donde Richard criticaba mis esfuerzos de anfitriona mientras exigía celebraciones más elaboradas cada año. La publicación comenzaba: esta Navidad finalmente aprendí a poner límites con un miembro de la familia que ha sido abusivo financiera y emocionalmente durante años. Quiero compartir mi historia porque sé que muchas personas luchan con situaciones similares, especialmente durante las festividades cuando las expectativas y obligaciones familiares se sienten abrumadoras. Expliqué el patrón de ser obligada a financiar y ejecutar reuniones festivas elaboradas mientras recibía solo críticas y demandas de mejora. Detallé el acceso no autorizado a mi cuenta bancaria y la actitud casual de Richard sobre robar mis ahorros para deudas de juego. Describí años de ser tratada como ayuda contratada en lugar de un miembro de la familia. Pero también me aseguré de reconocer a los parientes que se habían acercado con disculpas y apoyo, enfatizando que mi problema era específicamente con el comportamiento prepotente de Richard, no con las reuniones familiares en general. Quería que la gente entendiera que las relaciones familiares saludables implican respeto mutuo y responsabilidades compartidas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 2 horas, la publicación había sido compartida más de 500 veces. Amigos de la escuela secundaria, la universidad y el trabajo comenzaron a comentar con sus propias historias de miembros de la familia que exigían contribuciones desproporcionadas mientras no ofrecían nada a cambio. Muchas personas compartieron experiencias de padres o hermanos que los trataban como cuentas bancarias personales o ayuda doméstica no remunerada. Para la noche, mi historia había sido compartida más de 3000 veces y estaba generando comentarios de extraños en todo el país. Las mujeres especialmente resonaron con la expectativa de sacrificar su propia estabilidad financiera y tiempo de vacaciones para mantener tradiciones familiares que beneficiaban principalmente a otras personas. Las estaciones de noticias locales recogieron la historia después de que alguien las etiquetara en los comentarios. Un reportero del Canal 7 llamó a mi teléfono pidiendo una entrevista sobre el drama familiar navideño y el costo de mantener vivas las tradiciones.
Acepté hablar con ellos de forma remota desde mi cabaña, explicando que quería ayudar a otras personas a reconocer la manipulación emocional disfrazada de obligación familiar. El segmento de noticias se emitió el 27 de diciembre y se centró en el problema más amplio de los hijos adultos que se espera que apoyen financieramente las celebraciones familiares sin contribuciones recíprocas. Entrevistaron a un terapeuta familiar que explicó que el comportamiento de Richard representaba un patrón de abuso emocional y financiero que a menudo pasa desapercibido porque se presenta como el mantenimiento de conexiones familiares. Pero la atención de los medios también reveló información sobre Richard que me sorprendió por completo. 2 espectadores llamaron a la estación de noticias después de reconocer el nombre de Richard, informando que él les debía dinero de deudas de juego que databan de varios años atrás. Una mujer dijo que había pedido prestados $1.500 al grupo de su iglesia para lo que afirmó ser una emergencia médica, pero en realidad usó el dinero en un casino. Más inquietante fue una llamada de alguien en el lugar de trabajo de Richard. Su supervisor había visto la noticia y estaba iniciando una investigación interna sobre el acceso de Richard a las finanzas de la empresa. Había preocupaciones de que sus problemas de juego pudieran haber llevado al robo o malversación en el lugar de trabajo. La revelación más devastadora llegó cuando inicié sesión en mi servicio de monitoreo de crédito y descubrí que Richard había abierto 3 tarjetas de crédito a mi nombre en los últimos 2 años. Había estado usando mi identidad para financiar su adicción al juego, acumulando más de $12.000 en deuda de la que yo no sabía nada. Mi puntaje de crédito había bajado 60 puntos debido a pagos perdidos en cuentas que nunca abrí. Richard había estado destruyendo sistemáticamente mi reputación financiera mientras se presentaba como un padre preocupado que ocasionalmente necesitaba pequeños préstamos de mi cuenta de ahorros. Inmediatamente llamé a la línea directa de fraude de cada compañía de tarjetas de crédito y comencé a presentar disputas. También contacté a la policía para presentar un informe formal de robo de identidad, algo que debería haber hecho semanas antes cuando descubrí el acceso no autorizado a la cuenta bancaria. El oficial de policía que tomó mi informe explicó que el abuso financiero familiar es mucho más común de lo que la gente cree y a menudo implica robo de identidad que pasa desapercibido durante años porque los miembros de la familia tienen acceso a información personal y las víctimas confían en que no la usarán mal. Señorita Tara, dijo el oficial Martínez, su padre ha cometido múltiples delitos graves y el hecho de que sean parientes no hace que su comportamiento sea legal o aceptable. Usted tiene todo el derecho de presentar cargos penales y, francamente, probablemente debería hacerlo antes de que él destruya su futuro financiero por completo. Esa noche recibí una llamada llena de pánico de Carol, la esposa de Richard, que se había estado quedando en la casa de su hermana desde la Nochebuena. Tara, lamento mucho molestarte, pero tenía que advertirte sobre algo. Richard ha estado revisando viejos papeles y documentos familiares y creo que planea afirmar que le diste permiso para acceder a tus cuentas y tarjetas de crédito. Ha estado practicando lo que suena como una historia de víctima donde se suponía que tú estabas ayudando con sus deudas como parte de un acuerdo familiar. Carol, nunca hubo ningún acuerdo. Él robó mi identidad y mi dinero sin mi conocimiento o permiso. Lo sé, cariño, pero Richard está desesperado y asustado en este momento. El banco llamó hoy sobre sobregiros en nuestra cuenta corriente conjunta y su jefe dejó un correo de voz sobre una reunión con recursos humanos la próxima semana. Creo que va a intentar incriminarte como vengativa y mentirosa para vengarse por algún desaire imaginario. ¿Qué más ha estado haciendo desde Navidad? La voz de Carol bajó a casi un susurro. Ha estado llamando a parientes e intentando convencerlos de que planeaste toda esta situación para humillarlo públicamente. Afirma que deliberadamente le tendiste una trampa con la factura del catering y que tus publicaciones en redes sociales son exageradas porque quieres atención. Algunas personas están empezando a creerle. Esto era exactamente lo que había temido. Richard estaba usando sus habilidades como manipulador para reescribir la narrativa y posicionarse como la víctima de mi broma cruel en lugar de reconocer sus propios delitos financieros y abuso emocional. Carol, quiero que sepas que tengo documentación para todo lo que publiqué en línea. Estados de cuenta bancarios, recibos, capturas de pantalla de mensajes de texto y ahora informes policiales sobre el robo de identidad. Richard no puede manipular con luz de gas su salida de la evidencia objetiva. Te creo completamente, Tara. Viví con él durante 5 años y vi cómo te trataba durante las fiestas. También sé sobre problemas de juego que me ocultó, incluido dinero faltante de nuestros ahorros que él afirmó que era para reparaciones del auto. Antes de colgar, Carol hizo una petición que me sorprendió.
Tara, ¿estarías dispuesta a dejarme quedarme en tu apartamento por unos días cuando regreses a la ciudad? No puedo permitirme un hotel mucho más tiempo y no quiero volver a la casa hasta que decida si solicitar el divorcio. Acepté de inmediato. Carol había quedado atrapada en medio del engaño de Richard, tanto como yo, y merecía apoyo mientras averiguaba sus próximos pasos. Pero también me di cuenta de que los intentos de Richard de controlar la narrativa significaban que necesitaba estar preparada para una pelea mucho más grande de lo que había anticipado originalmente. Cuando regresé a la ciudad el 29 de diciembre, encontré a Carol esperando en el vestíbulo de mi apartamento con 2 maletas y una carpeta llena de documentos financieros. Había pasado los últimos días reuniendo pruebas de la adicción al juego y la mala conducta financiera de Richard, que se extendía mucho más allá de lo que me había hecho a mí. Tara, necesitas ver estos estados de cuenta, dijo mientras subíamos en el ascensor a mi apartamento. Richard ha estado ocultando deudas y mintiendo sobre gastos durante al menos 3 años. Encontré recibos de visitas al casino en días en que me dijo que estaba trabajando tarde y estados de cuenta de tarjetas de crédito para cuentas que nunca supe que existían. Una vez que nos instalamos en mi sala de estar, Carol extendió papeles que pintaban una imagen de engaño financiero sistemático. Richard había estado perdiendo miles de dólares al mes en el juego mientras manipulaba a los miembros de la familia para cubrir sus pérdidas a través de préstamos que nunca tuvo la intención de pagar. Este estado de cuenta muestra un retiro de $15,000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta el pasado marzo, explicó Carol señalando entradas resaltadas. Richard me dijo que ese dinero fue para reparaciones de emergencia del techo, pero nunca había ningún contratista ni trabajo de reparación. Ahora me doy cuenta de que probablemente fue para pagar deudas de juego. Y este estado de cuenta de tarjeta de crédito muestra adelantos en efectivo por un total de $8,000 en octubre, justo en el momento en que le pidió dinero prestado a tu abuela. Ha estado haciendo malabarismos con deudas y utilizando a los miembros de la familia como acreedores involuntarios mientras continuaba jugando. La evidencia que Carol había recopilado corroboraba todo lo que yo había sospechado sobre los problemas financieros de Richard. Pero lo más importante, proporcionaba documentación que apoyaría cargos penales por robo de identidad, fraude y abuso financiero de ancianos. Esa tarde nos reunimos con el detective Johnson, quien se especializaba en delitos financieros y casos de fraude familiar. Revisó toda nuestra documentación y explicó que el comportamiento de Richard representaba un patrón de actividad criminal que probablemente afectaba a múltiples víctimas. Basado en lo que me han mostrado, el señor Richard parece haber estado operando un esquema continuo para financiar una adicción al juego a través del robo y el fraude, dijo el detective Johnson. El robo de identidad contra su hija, los préstamos no autorizados de parientes ancianos y el engaño sistemático a su esposa indican a alguien que ha perdido completamente el control de su toma de decisiones financieras. Estaremos presentando cargos por robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y abuso financiero de ancianos. Dada la cantidad de dinero involucrada y el número de víctimas, el señor Richard enfrenta un posible tiempo en la cárcel si es condenado. El detective también explicó que el empleador de Richard había contactado a la policía sobre irregularidades en las cuentas de la empresa que coincidían con las actividades de juego de Richard. Un contador forense estaba revisando varios años de registros financieros para determinar si había ocurrido robo en el lugar de trabajo. Señorita Tara, quiero que entienda que presentar estos cargos no solo es su derecho. Probablemente sea necesario para evitar que su padre continúe victimizando a otras personas. La adicción al juego a menudo escala y las personas que roban a miembros de la familia generalmente se expanden a robar a amigos, empleadores y cualquier otra persona que confíe en ellos. 3 días después, Richard fue arrestado en la casa de su hermano Tom por múltiples cargos de delitos graves. El arresto apareció en las noticias locales debido a la conexión con mi historia viral en las redes sociales y varias personas se presentaron con quejas adicionales sobre la mala conducta financiera de Richard. Mi abuela Betty llamó esa noche para decirme que estaba orgullosa de mi coraje al presentar cargos. Tara, nena, sé que esto debe ser doloroso para ti, pero ese chico necesita enfrentar las consecuencias de su comportamiento antes de que destruya más vidas. La adicción no es una excusa para robar a las personas que te aman. Jake tuvo una reacción diferente cuando llamó más tarde esa noche. Tara, apoyo cualquier decisión que tomes, pero ¿estás segura de hacer que arresten a papá? Quiero decir, definitivamente metió la pata, pero la prisión parece bastante extrema. Jake, Richard ha estado cometiendo delitos graves contra múltiples miembros de la familia durante años.
Abrió tarjetas de crédito a mi nombre, le robó dinero a la abuela Betty y le mintió a Carol sobre miles de dólares en pérdidas de juego. ¿En qué punto la lealtad familiar deja de excusar el comportamiento criminal? Supongo que solo estoy preocupado por lo que pasará con nuestras relaciones familiares si papá va a la cárcel. Jaque, ¿qué relaciones familiares? Richard nos ha estado tratando a todos como blancos en una estafa durante años. Las relaciones familiares reales se construyen sobre la honestidad y el respeto mutuo, no sobre habilitar la adicción de alguien mientras te roba. Durante las siguientes semanas, las consecuencias del comportamiento de Richard continuaron expandiéndose. Perdió su trabajo cuando la contabilidad forense reveló que había estado malversando dinero de las cuentas de los clientes para cubrir deudas de juego. Carol solicitó el divorcio y recibió una orden de restricción que impedía a Richard acceder a sus activos compartidos. Pero el cambio más significativo llegó cuando Jaque cumplió su promesa de comenzar terapia. Comenzó a asistir a sesiones semanales para abordar lo que su terapeuta identificó como problemas de codependencia y patrones de evitación de conflictos que habían permitido el abuso de Richard durante años. Tara, estoy aprendiendo que mantenerse neutral cuando alguien está siendo maltratado es en realidad tomar el lado del abusador, me dijo Jaque durante una de nuestras reuniones de café en enero. Pensé que estaba manteniendo la paz al no involucrarme, pero en realidad estaba facilitando que papá continuara lastimándote. También estoy trabajando en entender por qué me sentía más cómodo viéndote sacrificarte por la familia que dando un paso adelante para asumir responsabilidades yo mismo. El terapeuta dice que es común que las familias designen a una persona como el cuidador mientras todos los demás se convierten en receptores pasivos, pero esa dinámica es dañina para todos los involucrados. La disposición de Jaque para examinar su propio papel en la disfunción familiar me dio esperanza de que podríamos construir una relación más saludable en el futuro. Por primera vez en años, sentí que tenía un hermano real en lugar de solo otra persona que esperaba que yo resolviera problemas por ellos. El desarrollo más sorprendente llegó en febrero cuando recibí una llamada de un abogado que representaba el patrimonio de mi difunto abuelo. Aparentemente, Richard había estado interceptando comunicaciones legales durante más de 3 años y nunca me dijo que yo era la beneficiaria principal del testamento de mi abuelo. Mi abuelo me había dejado su casa, cuentas de inversión y una póliza de seguro de vida por un valor aproximado de $200.000. Richard había estado actuando como albacea del patrimonio y había ocultado sistemáticamente mi herencia mientras usaba fondos del patrimonio para cubrir sus deudas de juego. Señorita Tara, explicó el abogado, su padre ha violado sus deberes fiduciarios como albacea y buscaremos tanto cargos penales como litigios civiles para recuperar el dinero que malversó del patrimonio de su abuelo. El dinero de la herencia significaba que podía pagar mis préstamos estudiantiles, comprar mi propia casa y establecer una verdadera independencia financiera. Pero lo más importante, representaba el amor y la intención de mi abuelo de proporcionar seguridad para mi futuro, algo que Richard había intentado robarme junto con todo lo demás. En marzo, Richard se declaró culpable de múltiples cargos de delitos graves a cambio de una sentencia reducida que incluía tiempo en la cárcel, pagos de restitución y participación obligatoria en el tratamiento de la adicción al juego. Fue sentenciado a 18 meses en la cárcel del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. En su audiencia de sentencia, Richard finalmente ofreció lo que parecía una disculpa genuina. Reconoció que su adicción al juego lo había llevado a racionalizar el robo a miembros de la familia y admitió que había sido emocionalmente abusivo conmigo durante años. Su señoría, convertí a mi hija en una sirvienta en lugar de tratarla como la persona lograda y generosa que es, dijo Richard durante su declaración. Robé su dinero, dañé su crédito y me aproveché de su amabilidad porque era demasiado egoísta y adicto para enfrentar mis propios problemas honestamente. Sé que Tara tal vez nunca me perdone y entiendo por qué. Pero quiero que sepa que nada de esto fue su culpa y que merece toda la felicidad y el éxito que intenté quitarle. No asistí a la audiencia de sentencia, pero Jaque grabó la declaración de Richard y me la reprodujo más tarde. Si bien aprecié su reconocimiento de la mala conducta, no estaba lista para considerar el perdón. Se había hecho demasiado daño durante demasiados años para que una sola disculpa lo reparara. Pero estaba lista para construir la vida que siempre había querido, rodeada de personas que me valoraran por quien soy, en lugar de por lo que podía proporcionarles. 6 meses después de esa caótica Nochebuena, estaba de pie en la cocina de mi nueva casa, una encantadora casa estilo artesano con un porche envolvente y robles maduros en el patio trasero. La había comprado con dinero de la herencia de mi abuelo y cada habitación reflejaba mi propio gusto en lugar de las expectativas de otra persona.
La casa venía con 3 dormitorios, lo que significaba que podía tener una oficina en casa, una habitación de invitados y espacio para cualquier pasatiempo que quisiera perseguir. Había empezado a pintar de nuevo, algo que había abandonado en la universidad porque Richard siempre descartaba las actividades artísticas como distracciones imprácticas del trabajo real. Jake estaba sentado en la isla de mi cocina ayudándome a planear una pequeña cena para el próximo 4 de julio. Esta sería la primera vez que organizaba una reunión familiar en mi propia casa y todo se sentía diferente de las producciones elaboradas que Richard solía exigir. Así que te tenemos a ti, a mí, a Carol, a la abuela Betty, a la tía Patricia y al tío David, más tu amiga Amanda y su esposo, dijo Jake revisando nuestra lista de invitados. Eso parece un tamaño perfecto para tu mesa de comedor. Todos van a traer algo para compartir, así que no estás atrapada cocinando para 8 personas tú sola, agregó con una sonrisa. Todavía no puedo creer cuánto tiempo papá se salió con la suya volcando todo el trabajo en ti mientras el resto de nosotros simplemente aparecíamos esperando ser alimentados. Jake había continuado con la terapia durante toda la primavera y se había vuelto genuinamente útil con la planificación y coordinación familiar. Ahora insistía en compartir responsabilidades para cualquier reunión y se aseguraba de agradecer a las personas por sus contribuciones en lugar de dar por sentada la hospitalidad. Carol se había mudado a un pequeño apartamento en el centro después de que finalizó su divorcio y había comenzado su propio negocio de catering, utilizando habilidades que desarrolló durante su matrimonio con Richard. Se había convertido en una de mis amigas más cercanas y a menudo nos reíamos de cómo el comportamiento egoísta de Richard nos había unido inadvertidamente. Tara, ¿puedo preguntarte algo?, dijo Jake levantando la vista de sus notas. ¿Crees que alguna vez podrás perdonar a papá completamente? Sé que te lastimó mucho, pero sigo preguntándome si nuestra familia podrá volver a estar completa alguna vez. Consideré su pregunta mientras cortaba verduras para una ensalada. Richard había sido liberado de la cárcel el mes anterior y vivía en una casa de transición mientras participaba en un tratamiento de adicción ordenado por la corte. Me había escrito varias cartas disculpándose por su comportamiento y pidiendo una oportunidad para reconstruir nuestra relación, pero yo no había respondido a ninguna de ellas. Jake, creo que el perdón es algo que sucede gradualmente, si es que sucede. En este momento, estoy enfocada en construir relaciones saludables con personas que me traten con respeto. Tal vez algún día esté lista para considerar si Richard ha cambiado genuinamente, pero no estoy allí todavía. Entiendo eso. Solo espero que eventualmente todos podamos estar en la misma habitación de nuevo sin que sea raro y doloroso. Quizás podamos, pero solo si Richard demuestra a través de sus acciones durante un largo periodo de tiempo que ha aprendido a tratar a las personas como iguales en lugar de recursos para ser explotados. Una disculpa y algunas sesiones de terapia no deshacen automáticamente años de abuso emocional y financiero. Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Amanda había llegado temprano para ayudar con los preparativos de la fiesta y traía noticias que me hicieron sonreír. Tara, no vas a creer esto. ¿Recuerdas esa publicación viral que hiciste sobre Navidad? Bueno, un agente editorial la vio y quiere saber si estarías interesada en escribir un libro sobre cómo poner límites con miembros tóxicos de la familia. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Ella piensa que tu historia podría ayudar a miles de personas que están atrapadas en situaciones similares pero no saben cómo liberarse sin sentirse culpables o perder a sus familias por completo. La idea de convertir mi experiencia en algo que pudiera ayudar a otras personas se sintió como la manera perfecta de encontrar significado en lo que había sido una situación tan dolorosa. Había recibido cientos de mensajes de personas compartiendo sus propias historias de abuso financiero familiar y manipulación emocional, y muchos de ellos habían dicho que leer sobre mi escape de Nochebuena les había dado coraje para establecer sus propios límites. Escribir un libro también me permitiría proporcionar orientación práctica sobre protecciones legales, estrategias de documentación y recursos de apoyo emocional que podrían ayudar a las personas a navegar situaciones similares de manera más efectiva de lo que yo había manejado inicialmente. Creo que me encantaría hacer eso, Amanda. Se sentiría bien convertir algo que me lastimó en algo que ayuda a otras personas. A medida que avanzaba la tarde, nuestros invitados llegaron y se instalaron en una celebración relajada que no se parecía en nada a las tensas actuaciones que Richard solía orquestar. La gente trajo platos que querían compartir en lugar de tareas que se sentían obligados a completar. Las conversaciones fluían naturalmente en lugar de ser dirigidas hacia temas diseñados para impresionar a otros.
La abuela Betty se sentó en el columpio de mi porche trasero contando historias sobre mi abuelo que Richard nunca había compartido conmigo. La tía Patricia y el tío David ayudaron a Carol a preparar la mesa de comedor al aire libre, mientras Jaque manejaba la parrilla con un entusiasmo que parecía genuino en lugar de escenificado. Por primera vez en mi vida adulta, estaba organizando una reunión familiar donde me sentía como una invitada bienvenida en mi propia casa en lugar de ayuda contratada que casualmente vivía allí. Alrededor del atardecer, mientras limpiábamos los platos y compartíamos los postres sobrantes, la abuela Betty me llevó a un lado para una conversación privada. Tara, nena, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de la forma en que manejaste toda esta situación. Se necesitó un tremendo coraje para alejarse de una dinámica tóxica que se había vuelto tan normalizada que la mayoría de la gente ni siquiera la reconocía como abuso. Le enseñaste a tu padre y a tu hermano y a todos los demás que el amor no significa aceptar el maltrato y que la lealtad familiar debe fluir en ambas direcciones. Esas son lecciones que todos necesitábamos aprender, incluso si el proceso fue doloroso. Pero más que eso, nos mostraste cómo pueden verse las relaciones familiares saludables cuando todos contribuyen por igual y aprecian lo que otros traen a la mesa. Esta cena se siente más como una familia real que cualquier cosa que Richard haya organizado. Mientras abrazaba a mi abuela, me di cuenta de que el escape de Nochebuena que se había sentido tan aterrador y destructivo en realidad había creado espacio para que se desarrollaran relaciones auténticas. Al negarme a continuar permitiendo la disfunción, había obligado a todos a dar un paso adelante y participar como iguales o revelar que no estaban interesados en una conexión familiar genuina. Las personas que todavía estaban en mi vida 6 meses después estaban allí porque me valoraban como persona, no porque esperaran que yo sirviera sus necesidades mientras ignoraba las mías. Eso se sentía como una base mucho más fuerte para las relaciones familiares que la obligación y la culpa que nos mantenían unidos antes. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa, me senté en mi porche trasero con una taza de té y reflexioné sobre cuánto había cambiado mi vida desde esa llamada telefónica sobre 18 parientes viniendo para Navidad. Había aprendido que poner límites no es egoísta ni cruel, incluso cuando otras personas reaccionan mal al perder sus privilegios. Había descubierto que los verdaderos miembros de la familia respetarán tus límites y trabajarán hacia soluciones mutuas, mientras que las personas tóxicas escalarán sus demandas cuando dejes de brindar servicio incondicional. Lo más importante es que había encontrado la paz con la idea de que algunas relaciones no pueden ser reparadas y algunas personas no pueden ser cambiadas, independientemente de cuánto las ames o cuánto desees que las cosas sean diferentes. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es alejarte de dinámicas que dañan a todos los involucrados, incluso cuando esa elección se siente imposible y devastadora. A veces desaparecer de situaciones tóxicas no es abandono. Es la única forma de crear espacio para la curación y el crecimiento. Mi escape de Nochebuena me había enseñado que merecía relaciones construidas sobre el respeto, el aprecio y el apoyo mutuo. Y una vez que aprendí cómo se sentía eso, nunca podría volver a aceptar nada menos. Mientras miraba mi tranquilo patio trasero y mi hermosa casa y pensaba en el libro que iba a escribir y las relaciones saludables que estaba construyendo, entendí que el mejor regalo que me había dado a mí misma fue el coraje de desaparecer de una vida que me estaba destruyendo lentamente. Porque a veces tienes que desaparecer de quien solías ser antes de poder convertirte en quien siempre estuviste destinada a ser. Así que aquí está mi pregunta para cualquiera que pueda estar escuchando esta historia: ¿alguna vez te has encontrado dando constantemente más de lo que recibes en las relaciones familiares, preguntándote si poner límites te hace egoísta o desagradecido? Me encantaría escuchar sobre tus experiencias en los comentarios a continuación porque creo que muchos de nosotros luchamos por distinguir entre la lealtad familiar saludable y permitir el comportamiento tóxico. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete a mi canal para más contenido sobre cómo establecer límites y construir relaciones más saludables. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse al escuchar sobre mi experiencia, por favor comparte este vídeo con ellos. A veces, saber que otras personas han sobrevivido a situaciones similares puede darnos el coraje para hacer los cambios necesarios en nuestras propias vidas. Muchas gracias por escuchar mi historia y por todos los comentarios y mensajes de apoyo que he recibido desde que compartí mi experiencia. Espero que donde sea que estés en tu propio viaje hacia relaciones más saludables, recuerdes que mereces ser valorado y apreciado por quien eres, no solo por lo que puedes proporcionar a los demás. Deseándoles a todos unas felices fiestas llenas de personas que realmente los vean y aprecien.